Hola, hoy estoy iniciando unos podcasts infantiles para niños. Vamos a empezar con uno de los problemas que más aqueja al país, que es la comprensión de lectura, que los niños aprendan a amar la literatura, que desde pequeñitos empiecen a amar el tener libros en casa, leerlos sin ninguna pantalla que lastime sus ojos o que los haga adictos a las pantallas. Entonces vamos a retomar los libros escritos en pasta y hoy tengo como invitado a Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lupita. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Josué Minor y yo soy escritor. José Minuar. ¿A qué tipo de escritura te dedicas? Pues me gusta mucho escribir cuentos. Yo escribo cuentos para niños, cuentos para jóvenes y en general para toda la familia. Me gusta mucho promover la, la lectura de comprensión, pero a través de la diversión. Entonces todo lo que yo escribo promueve, número uno, la diversión para poder atrapar a los niños, que se diviertan y que puedan continuar con la lectura. Okay. ¿Cómo inicia tu camino por pues, el arte de las letras? Pues mira, yo soy comunicólogo de profesión, egresado de la UAM, y mis primeros intentos de escritura fueron en la preparatoria. Yo escribía pues un poco de poesía libre, eh, pero pues también por efectos de la carrera, pues empecé a escribir artículos en algunas revistas. Me gustaba mucho la música, la cultura, entonces entrevistaba a bandas de rock de, de Toluca y publicaba en algunas revistas. Y así fue como empezó la parte de la escritura. En la facultad pues ya empecé a escribir un poquito más de poesía, de cuentos. Sin embargo, nunca tuve como algún intento para poder hacerlo de manera profesional o estudiar para ser escritor. Hasta que, pues después de terminar la facultad, eh, pues por cuestiones de salud, pues me hospitalizaron, una operación de emergencia, y entonces vi muchas cosas en el hospital. Estuve 11 días, perdón, hospitalizado, y ahí fue como surgió la magia. A partir de ese tiempo que estuve en el hospital vi muchas cosas y decidí escribir mi primer cuento, que se llama De 7 a 7. Y en ese cuento pues narro, describo lo que viví en las 12 horas, digamos, previa, durante y posterior a mi operación. Y entonces ahí escribí el primer cuento y de ahí no paré. Empecé a tomar cursos, talleres, y eso fue en el 2014, y en el 2015 publiqué mi primer libro. Fue un libro lleno de historias, tiene 7 cuentos y son algunas historias que viví en la preparatoria. También viví algunos años en la península de Yucatán. Me apasionó la cultura maya y entonces escribí algunos cuentos de leyendas, de tradiciones de la cultura maya. Y fue un libro pues que me impulsó para continuar con la escritura. Y posteriormente hubo como un proceso muy fuerte de trabajo en el que ya no pude dedicarme nuevamente a escribir, hasta que cuando inició la pandemia pues nuevamente retomé la escritura. Y fue así como surgió este libro que se llama Crónicas de un encierro, que tiene 9 historias mezcladas de verdad con ficción. Y es como una memoria colectiva que todos escribimos, porque al final la pandemia nos impactó a todos. Algunos más, a otros menos. Entonces narra 9 historias de cómo las familias, tanto familias pequeñas, familias grandes, con dinero, sin dinero, como todos en el trabajo, en la escuela, tuvimos que adaptarnos a esa pandemia. Entonces, eh, me dediqué a hacer una investigación. Obviamente no había nada de cuentos y yo empecé a escribir esta narrativa, y así es como surgieron, ¿no? Hice algunas entrevistas de campo, investigación en redes, en artículos científicos, y así fui construyendo este libro. Fíjate, te voy a dar 4 datos curiosos.
El primero, empecé a escribir este libro porque uno de mis amigos, compañeros de la universidad en la que yo trabajaba, pues falleció en la pandemia. Entonces empecé a escribir y Ajá. me seguí, no paré hasta terminar el libro. Número dos, em, me invitaron a la Universidad de Manizales, en Colombia, a presentar este libro, en un festival que se llama De la Imagen, que año con año lo hacen en Colombia, y entonces me invitaron a presentar. Número tres, uno de mis cuentos que viene publicado aquí, que es uno de los que más me gusta, que se llama El beso de la muerte, lo mandé a una convocatoria, a una revista, y me lo publicaron. Ah, qué padre. Sí, una revista que se llama Castálida, que tiene más de 28 años, y ahí me publicaron. Y otro dato curioso es que el prólogo me lo hizo un amigo que es científico, prominente, que trabaja de tiempo completo en la UAM, en la Facultad de Ingeniería, y entonces con él desarrollamos un proyecto durante la pandemia de una aplicación para detección de casos de supervivencia de personas con COVID-19, Ah, y él me hizo el prólogo. Entonces este libro tiene un valor muy fuerte para mí. Sí. Y así continué, me encantó, me fascinó la escritura, empecé a hacer presentaciones de mis libros, la gente lo empezó a pedir, lo empezamos a comprar. De hecho, lo presenté en la Feria del Mariachi, aquí en Calimaya, en el 2022. Estaba recién salido y lo presentamos aquí en la Casa de Cultura, y desde entonces pues continué con la escritura. qué bien. Luego seguimos con el siguiente libro. Sí, después vino que se llama Cuentos Cortos, y este libro también tiene 7 cuentos muy interesantes, igual, mitad verdad, mitad ficción. Empecé a integrar ya recursos más literarios, empecé a tener un poco más de influencias, como el cine. Tiene un cuento que se llama El Escarabajo, que habla de un niño que vive en Metepec, un niño de 10 años que todos los días va y viene a la escuela, pero en el Inter decide pasar al mercado de artesanías, y entonces un día ve una figura extraña que está en la explanada del mercado. Y entonces se acerca y ve que es un artesano que tiene unas figuras de barro colocadas en el piso sobre un mantel blanco. Pero tiene una particularidad: este artesano es invidente, tiene unas gafas negras, tiene un bastón y está sentado en un banco de madera. Y entonces Juanito lo salva de un percance y el artesano lo recompensa llevándolo a su taller. Y en el taller encuentran un lugar fantástico, maravilloso, donde Juanito puede ir, divertirse, encuentra un carrusel en medio, hay libros, hay juguetes, hay dulces, y lo único que le pide el artesano es que no revele el secreto. Y entonces aquí viene el conflicto del cuento. Ya empecé a integrar más cuestiones literarias. Y entonces Juanito deja a sus amigos y se va todos los días a divertirse a este taller fantástico. Pero las relaciones humanas son complejas, entonces siempre necesitamos estar al lado de otros, ¿no? Y Juanito se aburre y entonces revela el secreto, invita a sus amigos, y entonces sucede ahí algo que le da un giro a la narrativa. Se queda encerrado, los animales cobran vida, y bueno, ya no quiero hacer más spoiler porque en algún momento contaremos este cuento, pero sí, empecé ya a integrar un poco más de cuestiones literarias. Tiene un cuento que se llama La Bestia, que nos habla de las relaciones familiares, de cómo los estudiantes se deben de comprometer a sacar buenas calificaciones, a prepararse para ser personas que se comuniquen de manera efectiva en cualquier entorno, y cómo los padres tenemos que ayudar, fortalecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es un joven de 16 años que baja calificaciones, y entonces lo castigan, no puede jugar con la consola, no puede salir. Y una noche así tormentosa, lluviosa, con muchos truenos, él se va a dormir con un sentimiento muy fuerte y pide un deseo: amanecer al siguiente día en cualquier lugar que no sea su casa. Está muy molesto con sus papás y no quiere verlos. Y entonces en la noche se le aparece una gran bestia. Y entonces se lo lleva y lo encierra en un gran roble que está frente a su casa.
Él puede ver a sus papás cómo lo están buscando, entran y salen. Él de hecho puede salir del árbol y entra a su casa, puede traspasar las paredes, pero no lo pueden ver ni lo pueden escuchar. Entonces entra en un periodo de introspección, analiza lo que está haciendo y entonces decide hacer un cambio radical en su vida. Es un cuento que nos habla de eso, ¿no? De las relaciones familiares, de cómo debe haber un compromiso por ambas partes.